Hay que volver a la naturaleza, hay que conocerla un poco más. Seguramente que sí, Bueno, seguramente que sí. lamentablemente, Rodrigo, las cosas que pasan nos hacen ver, por hacer un pequeño resumen de esto, ¿no? Nos hacen ver de que, vio que la frase siempre recurrente es, está perdido el mundo. Yo diría que la sociedad no se conmueve, porque si la sociedad se conmoviera, yo creo que la organización social sin necesidad de sentarse en una reunión para que esto sea la organización, sino cada uno desde su lugar tiene que aportar, porque es imposible pensar de que en un mundo en donde se trabaja por la seguridad pasen ciertas y determinadas cosas y después el lugar es la cárcel, previo los jueces, las condenas y la sociedad está desorganizada. Este aberrante hecho que ocurrió en las últimas horas donde se pierde la vida de 3 chicas, una de ellas de 15 años, las otras 2 de 20 en Buenos Aires, me gustaría saber en base a este pequeño resumen que hice, afortunadamente esto no pasa en Catamarca, pero no debería pasar en Buenos Aires en ningún lado, pero sí hubo hechos muy graves y por supuesto mortales también en la provincia, no de esta naturaleza así tan grande, pero sí los hubo. Y bueno, me gustaría como introducción que usted me haga una síntesis. Usted me pide algo a mí extremadamente difícil por lo grave del hecho, ¿no? Tengo tantas cosas para decir, José, en relación a esto. A ver, mire, lo que pasó ayer no tiene que pasar desapercibido, pero tampoco tiene que ser tomado como algo que ocurre a diario en la República Argentina, ¿sí? Porque si nos ponemos no me estoy refiriendo a los femicidios, lo de ayer fue claramente un femicidio en un contexto, hasta ahora, como sostiene la investigación, del marco, en un contexto o marco de una organización criminal como el narcotráfico, ¿no? Es un femicidio ocurrido dentro de una estructura criminal, aparentemente, que puede ser tomado como un mensaje, como una venganza, como alguna otra circunstancia, como un disciplinamiento, para generar, por supuesto, terror, pánico, o contra otros miembros de esa estructura familiar, contra esa estructura criminal, o también un mensaje al Estado: mire, vamos a hacer esto si sigue ocurriendo esto. Ahora, lo cierto es que el narcotráfico en sí, el narcocrimen o la criminalidad organizada, que se expande a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿sí? Argentina ha tenido este lamentable desenlace ayer, con estos 3 femicidios. Por supuesto que femicidios ocurren a diario, todos los días, pero en otros contextos de criminalidad, ¿no? Generalmente por parejas o exparejas. De hecho, hoy venía escuchando en los medios de comunicación, no sé en qué lugar, no recuerdo en qué provincia, un hombre que mató de 9 tiros, creo que en Salta, si mal no me equivoco, de 9 tiros a su pareja, y después se pegó él varios disparos y quedó muy grave herido, ¿sí? Entonces eso ocurrió el día de ayer. Entonces femicidios ocurren lamentablemente todos los días. Digo, ocurren porque hasta hace no mucho, si mal no me equivoco, a principios de este año, se debatió la posibilidad por parte del gobierno nacional de derogar la figura del femicidio, porque supuestamente dicen desde allá, desde el Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que las mujeres mueren en iguales circunstancias que los hombres. Claro que eso es cierto, pero también mueren en circunstancias de contextos particulares por el solo hecho de ser mujeres. Y aquí, en este episodio de Florencio Varela, han asesinado a 3 mujeres, a 3 chicas, sí, muy jovencitas. Yo haría un paralelismo de este caso de la Argentina con el caso que ocurrió hace muchos años atrás y que fue juzgado
Ocurrió hace muchos años atrás en México con el famoso caso Calpo Algodonero. Exacto, sí, o González y otras versus México, en donde el país de México quedó o fue responsabilizado internacionalmente por no haber cumplido una investigación apropiada, una debida diligencia reforzada, como se dice en la investigación, para verificar qué fue lo que ocurrió allí, y fueron chicas que fueron en su momento violentadas sexualmente, sí, y luego muertas. Y eran chicas de similares edades, porque creo que había una de 14, 15 y otras dos que eran adultas ahí, pero de corta edad, 20 y pico de años. Entonces esto también pone a la Argentina nuevamente en un foco de atención, ¿sí? En un foco de atención, un foco de alerta, sin la necesidad, digo, porque esto también ocurre, José, ¿no? Sí. De politizar una cuestión tan grave y aberrante como usted lo dijo al principio de esta nota como esta. O sea, no le pongamos un color político o nos aprovechemos estos 3 muertos del dolor ajeno para utilizarlo políticamente. No, porque sería, perdón, sería correr el arco. Bueno, pero eso ocurre a diario, José, sí. Ocurre con muchos crímenes, en su momento ocurrió con lo de Kim, con la niña Kim también, y así viene ocurriendo con muchas circunstancias. Entonces, me parece a mí que el narcotráfico, lamentablemente, llega a lugares a donde no llega el Estado, ¿sí? Y recluta generalmente a personas vulnerables y vulneradas en sus derechos, que estoy hablando de niños, de niñas, porque además esta chica de 15 años era vulnerable por su doble condición, de ser niñez, de ser mujer, de quizás de haber estado en situación de extrema pobreza. Entonces, pero fíjese, porque ahí me gustaría analizar la cuestión de la alineación. Cuando se lo alinea a una persona, en este caso el contexto de la gente que la conocía, sabía que ejercía la prostitución siendo tan chica, y fíjese lo que hace aparentemente, que es la acusación que hace este narcotraficante y la amenaza. Eso le pasa a la gente que me roba droga. O sea, fíjese el punto tal en donde naturaliza este criminal. Y fíjese dónde estaba la chica. Es decir, es mucho para analizar, porque usted recién dijo el tema del Estado. No hay que politizar, pero tampoco hay que apartarse de las responsabilidades del contexto social. No, por supuesto, el Estado tiene mucha responsabilidad en circunstancias en las cuales... Pero el Estado es todo, avanza, no el Estado encarnado en gobierno, ¿no? No, a ver... todos somos Estados. Exacto. ¿Sí? Aquí todos somos Estados. Bien, porque es fácil sacarle la cola a la jeringa, ¿no? Claro. Entonces, acá todos somos Estados, todos tenemos una responsabilidad. Pero por supuesto que quien tiene la obligación y la garantía de brindar seguridad es el Estado, ¿sí? Y es el Estado político, ¿bien? A partir de ahí, por supuesto que también tiene la obligación de generar políticas públicas. Claro. ¿Por qué? Porque con políticas públicas sociales, políticas públicas, porque existe un tratado de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Entonces la justicia social, o cuando se habla de política social, implica generar salud, garantizar salud, educación, alimentación básica, posibilidades de que las personas puedan ganarse la vida dignamente y poder tener oportunidades. Si esto ocurre de manera, digamos, constante y sostenida en el tiempo, y evidentemente vamos a tener menos delito. El delito no es un problema jurídico, es un problema social, ¿sí? Es un problema social. Entonces, estas circunstancias van a llevar a que haya gente menos captada y reclutada por el narcotráfico, ¿sí? Porque después la solución que tiene el Estado únicamente es la criminalización, ¿sí? A ver, vamos a criminalizar. Y sí, por supuesto que tiene que haber sanción y castigo para el delito, pero tiene que haber en un Estado democrático de derecho y en un sistema republicano de gobierno prevención. Y nosotros, lamentable e históricamente, venimos fallando en la prevención. Y mucho, ¿sí? Y prevenir el delito implica trabajar
en políticas públicas Sí. que de alguna manera dignifiquen la vida humana. Y esto es lo necesario, porque usted fíjese que no es casual que haya mujeres que han sido utilizadas como mulas y que posteriormente, con el transcurso de un proceso penal y en una determinada investigación y juicio, se han dado con que eran mujeres que se encontraban en circunstancias de extrema pobreza, de analfabetismo, con hijos pequeños que a su vez tenían problemas de salud y terminan siendo absueltas, porque fueron un medio o un instrumento del narcotráfico para poder transportar la droga. Y que después, cuando esas mujeres ya no sirven más, y así como estoy hablando de mujeres, estoy hablando a su vez en similares circunstancias de niños, niñas y adolescentes, no sirven más, son desechables, son cuerpos desechables, ¿sí? Porque el narco no asume los riesgos, lo asumen estas personas. Entonces, es allí donde el Estado tiene que trabajar fuertemente para que estas personas no sean captadas tan fácilmente como por estas organizaciones, ¿no? Sí, yo veo también allí, y vuelvo al tema de la sociedad, porque como decimos siempre, con toda honestidad intelectual, de no cargar las culpas sobre un sector, pero es la concurrencia de todos, es decir, yo vecino sé que otro vecino vende droga, ¿y qué hago? ¿No le cuento a alguien? ¿No voy a la policía? No, tengo miedo. Después veo una chica que están ejerciendo la prostitución y tiene que haber organismos que las contengan. Entonces, apersonarse a un organismo como este y decirme, esta chica está ejerciendo la prostitución en la calle, o esta chica ejerce la prostitución, ¿tiene la libertad de hacerlo? Sí, tiene la libertad de hacerlo, pero también hay que tener en cuenta que se está perdiendo una parte de la vida de un integrante de la sociedad que puede ser totalmente contenida por el Estado para que esto no pase. El Estado encaramado en la municipalidad, en los organismos provinciales, porque si no vamos a ver a dónde entró la bala y no quién la disparó. Sí, lo que pasa es que, José, vivimos en la era no digo generalizarlo, porque no me parece que sea bueno, porque hay mucha gente que tiene empatía, pero vivimos en la era de la empatía casi cero, ¿sí? Vivimos en la era de salvate vos y el otro no me interesa. Vivimos en la era del individualismo, del ombligo propio, ¿sí? Entonces vivimos en la era de lo superficial, ¿sí? De lo superficial. Entonces me parece que por supuesto que también tiene que haber un compromiso social. También vivimos en la era de, yo sé que al vecino de la otra cuadra le han robado un televisor de alta gama y lo compra otro vecino de la otra cuadra del barrio siguiente porque se lo venden a un precio irrisorio. El delito también. Bueno, ese es sálvese quien pueda, ¿ves? Claro. El delito también es oferta y demanda. El delito es una industria. Ahora, ¿cuánto yo contribuyo también a que eso no ocurra? ¿Cuánto yo contribuyo a colaborar con el otro que la está pasando mal? ¿Cuánto yo de alguna manera me involucro cuando sé que a la vecina la están golpeando de sobremanera y en cualquier momento la pueden matar? Hay mucha gente que sí y mucha gente que no. Entonces, o vamos a decirlo así, lo voy a cambiar. Hay poca gente que sí y hay mucha gente que no. Claro, Entonces me parece que también nosotros tenemos una responsabilidad. A ver, vivimos, José, discúlpeme, en una sociedad extremadamente violenta. Pero nos asustamos y nos asombramos cuando se ejerce la violencia contra uno. Y despotricamos cuando los adolescentes, como en nuestra provincia, cometen episodios de violencia. Pero si los adultos viven cometiendo episodios de violencia, en la calle, en el hogar, en las escuelas cuando agreden a los docentes, ¿sí? Los políticos se agreden al punto tal de que se toman a golpe de puño en el Congreso. ¿Y usted quiere que los adolescentes no reaccionen violentamente? Claro, pero ahí está el tema, es decir, un juez como usted que tiene bajo su responsabilidad
el administrar justicia, si no hacemos esto que estamos haciendo, en donde usted tranquilamente expresa todo lo que sucede antes hasta que llegó a su juzgado, porque esto es todo lo que pasa antes de que llegue a su juzgado, y usted tiene que, porque dígame si no le ha pasado de ver delante suyo a un chico que ha cometido un delito y pensar cómo no actuaron antes, por qué lo dejaron pasar si yo veo que este chico tiene estas condiciones, como cualquier niño, como cualquier joven, tiene condiciones para vivir en una sociedad integrada y no desintegrada. Mire, José, yo he visto chicos a los cuales le he puesto en conocimiento el Estado, por darle un ejemplo. Ojo con este chico o esta chica que además en cualquier momento se va a quitar la vida. Ojo. Y se terminaron quitando la vida. Bueno, pero fíjese entonces le he dicho, he visto en mis audiencias padres sacarse los ojos, porque estaban separados, obviamente, por una elección de ellos, personal, sacarse los ojos entre ellos y el chico en medio, sin importarle la problemática del chico, sino que más le importaba el enojo que tenía uno con el otro. Claro. También he visto padres preocuparse y ocuparse, y sin embargo los chicos han transgredido las normas. ¿Sí? Pero esos son los menos. He visto absolutamente de todo. Sí, lo veo diario. Por supuesto que digo, antes se podría haber hecho algo. Pero bueno, lamentablemente llegamos al peor de los castigos, que es la justicia, ¿no? La pared, digamos, más dura con la cual uno se puede golpear. Y no es la solución, creo yo, que podemos llegar a coincidir. No, nunca es la solución. La justicia claro. Es el último eslabón de una serie de cadenas de fracasos sociales. Claro, y tampoco bajemos la imputabilidad, porque de esa manera vamos a terminar con el flagelo de la delincuencia. Esto es nunca como, el endurecimiento de la ley penal, José, solucionó nunca el endurecimiento de la ley penal o las políticas de tolerancia cero han solucionado el problema del delito. Claro, eso es como agrandemos las cárceles. Sí, pero tampoco las cárceles están para hacer a las personas más buenas, Claro. Ese es un error, una falsa creencia, un gran error, porque en la sociedad hay personas que nunca cometen un delito. Y mire, discúlpeme que lo diga así, porque esto es muy cotidiano, pero en la sociedad también hay buenas personas y malas personas o personas con malas actitudes, ¿sí? Seguro. Que nunca cometen un delito. Bueno, la cárcel no está para hacer a las personas más buenas, está para hacerlas reflexionar que cometieron un delito y para internalizarles que deben respetar la ley. Nada más. Después de la pausa esta que tenemos que hacer, yo le pido que nos puede esperar, sí, ¿no? Que no se haga muy largo porque tengo una audiencia, a las 40 tengo una audiencia. Acuérdese que tenía una audiencia con Alcina Alcover también. No, sí, pero esa no me paga. No, imposible, no cobramos nosotros, imagínese. Son 2 minutos, y le prometo 3 minutos más y terminamos. Doctor, gracias. Doctor Moravito, seguimos. Sí, señor, aquí ando. Usted mencionó el tema de las cárceles, hablemos del tema de cárceles, y lamentablemente las cárceles también padecen una situación, porque ahí tendría que recuperarse para resocializarse aquel que salió y cumplió su condena, pero el problema está dado en la competencia que tiene cada uno, desde el guardia cárcel que vaya a saber cómo está, si su vida cómo es y demás. Todo el mundo harto de un montón de cosas. ¿No es así? Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo siempre digo que en la cárcel hay prisioneros de un lado y del otro, ¿sí? De la cárcel. ¿Sí? Están los prisioneros de un lado de la reja y del otro lado de la reja. Sí. Los guardiacárceles son también personas que tienen su familia, su vida y están en un contexto, sí, en un contexto de, digamos, de violencia constante, porque a ver, las cárceles no es que cuando digo de violencia
estoy hablando de que los presos todos los días se matan, bastante tensión, de bastante degradación de la persona humana. Entonces ellos, las personas que están privadas de la libertad, sí, necesitan tener obviamente condiciones humanas fundamentales y necesarias para poder cumplir con el último fin de la pena, y el único fin de la pena, que es la reintegración o reinserción social, ¿no? Entonces ahí creo yo que hay que trabajar, porque el Estado es garante, y el Estado es el garante de la reinserción social de las personas. Entonces tiene que poner todas las herramientas, porque también forma parte de la seguridad de los argentinos que las cárceles cumplan acabadamente con su fin y su misión, que es reintegrar a las personas. Sin embargo, eso no está ocurriendo, ¿sí? No, pero sí, se cometen delitos dentro de la cárcel, es decir, manejan celulares y otras ventajas, algunos privados de la libertad, y bueno, tenemos otro problema ahí, ¿no? Y hay un sistema paralelo de comisión del delito, evidentemente, en las cárceles, obtener un teléfono, obtener una, no sé, cigarrillos, bueno, obtener pastillas, obtener drogas, porque eso ocurre a lo largo y ancho del país, es demasiado rentable, ¿sí? Es demasiado rentable. Entonces no tendría que haber ninguna rentabilidad ahí adentro. No, bueno, tristemente ocurre. Le pongo un ejemplo típico. No sé, qué sé yo, obtener una pastilla de una tableta o una caja, no sé, de pastillas de clonazepam, un psicofármaco, o de Rivotril, o de Roinol, o de Alplax, no sé, lo que usted quiera, ¿no? Tranquilan. Sí. Si sale 40 en el medio, en la farmacia, ahí adentro vale 150. ¿Sí? Claro. Eso es muy rentable. Entonces, sí, eso es un ejemplo, y así con un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ahí cuando usted dice, bueno, pero los presos tienen celulares, ¿y por qué no? ¿No sería más fácil, en vez de prohibir el uso de celulares, que a diario es todavía un debate, admitirlos y, digamos, encriptarlos y de alguna manera tener, por supuesto, registrado cada IP de cada teléfono, cada chip, cada número? Entonces, cuando haya una llamada o una transgresión, para saber inmediatamente de qué teléfono es. ¿Me explico? Claro, pero ¿por qué esto no pasa? Porque esto no es nuevo con la tecnología de hoy, y no de hoy, de hace una década, pero podemos saber quién nos llamó, de dónde nos llamó, cuál fue la conversación, todo. Por supuesto, por eso... Bueno, entonces no se quiere hacer, Rodrigo. Entonces... Yo sé que lo pongo en un brete, pero no se quiere hacer. No, bueno, hay que empezar a repensar nuevamente el encierro, ¿sí? Hay que repensar el encierro. Esto no significa que esté diciendo que las personas no tienen que ser privadas de la libertad, ¿no? Pero hay que repensar el encierro y las políticas con las que estoy llevando a cabo ese encierro. ¿De qué manera estoy ejecutando una sanción? ¿Sí? ¿Cómo estoy reintegrando a esa persona? ¿Y cómo está haciendo su tránsito carcelario? ¿Y cuáles son los avances? Y sí, por supuesto, volver a barajar y volver a dar, ¿sí? Una mano más y repensar el encierro. Porque acá se repiensa... a diario se está repensando modificar el Código Penal, modificar el Código Procesal Penal, pero no se está repensando los lugares a donde las personas van a cumplir esas sanciones. Claro. Y todavía las cárceles latinoamericanas son como las viejas mamorras del siglo XIV, el siglo XIII, XV. No. Claro, la cárcel tiene más seguridad para que el reo no se escape, que la seguridad de contenerlo, reeducarlo, para que realmente la sociedad no se siga contaminando.
seguramente. Seguramente que sí, pero bueno, son prioridades y son formas de ejecución. Por supuesto que también hay gente en las cárceles que internaliza las normas, Sí. que se recupera y que algunas que estudian, otras que después trabajan, adquieren oficios y no vuelven a cometer un delito. Bueno, es como todo, es como ocurre en la sociedad también, ¿sí? No lo puedo seguir distrayendo más. Doctor Moravito, le agradezco infinitamente esta comunicación y estas reflexiones. Fundamental. Un juez ejerciendo la responsabilidad y reflexionando sobre lo que pasa. Para Bueno, nosotros es muy importante. Nosotros somos ciudadanos también de pie, quienes trabajamos de jueces, juezas, fiscales, Sí. defensores, en la justicia, somos ciudadanos de pie también. Y también podemos ser blanco del delito, de hecho lo somos en muchas ocasiones, vamos al almacén, vamos al supermercado, vamos a la despensa y caminamos por los barrios también. Entonces, hay que conocer las periferias, conocer la sociedad que uno de luego por una responsabilidad funcional tiene que juzgar en ciertas ocasiones y bueno, involucrarse también en estas cuestiones es importante para una construcción de una sociedad más segura y más democrática. Le mando un abrazo grande, Rodrigo. Otro para ustedes, siempre es un gusto poder charlar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba.